¿Cómo crees que sea diferente el medio del cómic y la percepción de este hoy en día? Pues es bien distinto porque sí recuerdo que hace 30 años era totalmente underground. Em, el nicho de los lectores de cómics era muy pequeño. Vamos, gracias a Comics S.A. y a todo este movimiento, me di cuenta que era más grande de lo que yo pensaba, pero aún así no dejaba de ser una cosita muy, muy chiquita, ¿no? Un nicho muy, muy pequeño. Ahora el cómic y la percepción del cómic es muy amplia y es muy distinta, creo que como resultado del cine, ¿no? Y de todas estas películas que nos han bombardeado en los últimos años. No voy a calificar, ¿no? Ni voy a decir si son buenas o malas, pero la exposición que han tenido los cómics de superhéroes en el medio masivo que es el cine, y creo que ahora llegamos a una sobreexposición, ¿no? Pero bueno, ahora no son solo películas, sino son series. Entonces, estamos empapados ya de esto. Algunas series nacieron gracias a la popularidad del medio geek, ¿no? Como Big Bang Theory. Entonces, pues el medio del cómic creo que no ha cambiado tanto. Si acaso creo que últimamente los escritores, aunque han adquirido mucho protagonismo, lo cual creo que está muy bien, no necesariamente ha mejorado sus historias, ¿no? Creo que los escritores no han aprovechado esta oportunidad que tienen para generar mejores historias. Creo que se han casado un poco en generar momentos y situaciones en lugar de contar historias, ¿no? Así como, ahora vamos a matar a Superman, ahora vamos a matar al Capitán América, ahora vamos a matar a Thor, y así, ¿no? Es como de crean situaciones que no perduran además y, y ya, ¿no? En lugar de contar historias más interesantes. Entonces, pues bueno, no sé, no, creo que la situación y el medio del cómic están algo extraños y precarios, no en todas las compañías y no todos los cómics, ¿no? Y hablamos un poco del cómic de superhéroes principalmente, porque el cómic europeo creo que tiene la misma solidez y el cómic independiente en Image creo que también es muy muy sólido en cuestión de calidad, de historias y de dibujo, e incluso de color. Eh, y bueno, las compañías grandes tienen destellos de cosas muy bonitas. Entonces, pues bueno, es un medio que si acaso no se ha alterado tanto, también se ha beneficiado un poco de la popularidad del cine y demás. No demasiado, pero sí se ha beneficiado un poco, a mi punto de vista. Y pues bueno, creo que sigue siendo pues lo mismo, gente muy trabajadora, escritores y dibujantes y coloristas, editores y demás, gente muy trabajadora haciendo su trabajo mes con mes, ¿no? Y tratando de lograr el objetivo que es vender cómics, ¿no? Ya la influencia de esta máquina hollywoodense, pues sí tiene a más gente volteando a ver a los cómics, así como no sé si ha conseguido, ahí ignoro las cifras, no sé si ha conseguido que haya más lectores de cómics, pero por lo menos ya todo el mundo identifica a los superhéroes, identifica que vienen de un cómic y y a algunas personas les da curiosidad y compran el cómic, ¿no? Entonces creo que pues está padre, estamos en medio de una
época de cambio muy, muy distinta en la industria, en donde, pues bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que reconocerla, hay que moverse y hay que disfrutarla también, ¿no? La verdad es que si hace 30 años me hubieran dicho que iba a ver a Spider-Man pelear con el Doctor Pulpo, eh, que iba a poder ver a los X-Men en acción en la pantalla grande, o que iba a ver el Infinity Gauntlet representado en un par de películas, la verdad es que no lo hubiera creído, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es una época muy, muy interesante, está muy padre. Recuerden que no solo hay cómics de superhéroes. Y pues bueno, los dejo, les doy muchas gracias por ver el programa. A la gente de Comics S.A. muchas gracias por invitarme. Aquí les vuelvo a compartir lo que compré. Son los originales, ¿eh? Estos cómics es justo lo que compré ese día y siguen aquí en mi poder a la fecha, en muy buenas condiciones. Las trading cards las tengo en una carpeta, entonces por eso me traje el librito. Pero ahí tengo justo las que compré en esa ocasión. Y de verdad, gracias a Comics S.A., a Carlos, por esa experiencia tan padre que fue eh, vivir la primer tienda de cómics en México. eh, y pues bueno, todo lo que eso conllevó. Y felicidades a todo este staff del canal ahora de Comics S.A. por su programa número 50 y pues vamos por 50 programas más. Y gracias a la audiencia que pues sin ellos no hay programas, ¿no? Así que sigan viendo Comics S.A. Abur. ¿Cómo ha cambiado la percepción del cómic de cuando yo empecé a comprar o cuando era más joven, cuando era más joven, cuando era joven, a ahora? Ha cambiado mucho de entrada. Vamos, aunque a mí no me tocó personalmente que me sapearan, por ejemplo, por leer cómics, siempre era complicado, no era bien visto, por decirlo de alguna manera, pero no es que no fuera bien visto, o sea, vamos, te veías como el ñoño, ¿no? No es que fuera bueno ni malo, simplemente eras como rarito, ¿no? También, bueno, hay, hay, hay quienes vivían prácticamente dentro del mundo de los cómics y habíamos quienes lo veíamos como una manera de entretenimiento, tal vez, ¿no? Pero creo que en verdad empieza todo a cambiar cuando empiezan las películas a ser un poco más aceptadas. Cuando yo veía, por ejemplo, cosas como Star Wars, a mí me encantaba Star Wars, me encanta Star Wars, las originales, soy súper fan todavía de episodio 4, me fascina. Me acuerdo que muchos amigos, por ejemplo, decían, no, qué padre, ¿no? Está padrísimo Star Wars, las criaturas. Sí, las criaturas están padres, pero no lo veo por eso, ¿no? Sí, sí, las naves, sí, pero tampoco es nada más eso, hay mucho más, ¿no? Es el conjunto, quizá no sé, es otro motivo, no estoy buscándolo nada más para ver qué criaturas hay o que si son los títeres y lo fantasioso nada más, ¿no? Lo mismo pasaba con los cómics. En los cómics de pronto era, padrísimo Batman, ¿no? Pau, cuas, bam, ¿no? Sí, pues era chistoso, era un Batman más de comedia que un Batman serio, que no sé si eso sea bueno o malo, bueno, simplemente así era. Cuando en los 80 salen historias como Dark Knight, lo empiezas a ver como de otra manera, ya no es nada más las historias tontas, por decirlo así, que no es que fueran todas tontas, ¿no? Había historias con un poco más de conciencia social o, por ejemplo, las historias de Denny O'Neil y Dean Adams con Green Arrow y Green Lantern, que hablan ya más de drogadicción y este tipo de cosas, pero en general yo me acuerdo que eran cosas como Batman peleando contra el Joker para encontrar la bomba que puso en Gotham, ¿no? Y dices, "Ota, era padre, pues era divertido, pero hasta ahí, ¿no?
en verdad empiezas a verlo de otra manera y empiezas a ver que puede haber otro tipo de cosas. Claro, a mí me gustaba mucho heavy metal y veías otro tipo de cosas totalmente, ¿no? En, en, en el caso de las películas empieza a ser más aceptado el que leas cómics. Entonces ahora, pues, todo el mundo ya, si lees cómics, no está bien ni mal, ¿no? O sea, todavía no falta el que menosprecia, digamos, esto, el medio del cómic, pero pues bueno, o sea, siempre va a ser así, ¿no? En mi caso, a mí me gusta que, pues a mí me gusta que haya películas, a mí me gusta que la gente empiece a ver los cómics por cualquier medio, ya sea porque vio las películas, porque le gustan los dibujos, porque lo que sea, vamos. Mientras más gente lo empiece a ver, pues creo que es mejor para el medio. El cómic no debería de ser nada más de superhéroes, bueno, no es nada más de superhéroes, pero la gente, estaría padre que la gente se enterara que no es nada más de superhéroes. Es chistoso porque inclusive la gente que entra al medio del cómic por las películas todavía piensa nada más Marvel y DC. Pero no ven que películas como Una historia violenta, este, como Camino a la perdición, por ejemplo, son películas que están basadas en cómics. Entonces, son cosas que no tienen nada que ver con superhéroes. Pero bueno, finalmente es cuando lo descubren, caray, mira, hicieron una adaptación de la película en cómic, ¿no? Y es al revés, ¿no? Hicieron una adaptación del cómic en película. Pero creo que mientras más gente lo empiece a ver, puede ser que se le dé un poquito más de reconocimiento al cómic. En algún programa yo veía que esta podría ser la época de oro para los escritores de cómic, porque justo las películas empiezan a tener una crisis de creatividad y no hay tantas cosas como había antes, entonces empiezan a ser refritos y que los autores de cómic podrían en un momento dado ser ese, esa fuente fresca de ideas. Pero no ha sido así. No ha sido así. ¿Por qué? En verdad no lo sé. Eh, Desconozco completamente la industria del cine, de cómo se maneje el paso de una idea a un producto terminado. Desconozco qué tantos pasos se necesiten ahí para poder concluir, vamos, y producirla. Pero pues no se ha dado, es la realidad. Entonces, pues yo creo que todavía es un buen medio, creo que es un buen lugar para buscar ideas, pero pues bueno, esa es mi opinión, no soy y yo no tengo ningún tipo de decisión, ¿no? Entonces, pues hasta que no cambien ciertas cosas, no podríamos estar seguros de que el escritor de cómic, por ejemplo, sirve para cine, ¿no? En cuanto a dibujo, empieza a haber una gran variedad de arte, lo cual se me hace maravilloso, ya no encuentras todo con el mismo estilo, se me hace padrísimo eso. Puedes encontrar cosas muy experimentales, puedes encontrar cosas muy sencillas o muy clásicas. Entonces, como lector, como gente que disfruta de ver los cómics, yo soy feliz. De leerlos, te puedo decir que lo que he leído de un tiempo para acá no ha sido nada de superhéroes. Todo es, no sé, cosas que me llegan por recomendaciones y que las lees y algunas cosas son padrísimas, otras cosas que de plano no más no puedo. O sea, me recomendaron unas cosas de Archie, me dicen, están buenas. La verdad, perdón, pues no las aguanté. Me recomendaron unas cosas de X-Men, tampoco las pude leer, no me gustó. Y entonces, bueno, habría que encontrar nada más el nicho en donde yo entro, ¿no? Y pues básicamente esa es la diferencia que encuentro. Creo que, no sé si cosa que antes también como encontrabas lo que fuera, lo consumías, cada vez hay más y te vuelves más selectivo. También me vuelvo más viejo y como estoy más viejo, pues finalmente te vuelves más mamón y empiezas a ser, según tú selectivo, a lo mejor es nada más un poco más intolerante, no lo sé, pero empiezas a ver las cosas de otra manera. Y pues nada más. Muchas gracias, cuídense mucho, soy Oscar Pinto. Un abrazo a todos. Bye. ¿Cómo veo el panorama hoy? Simple y sencillamente es otro muy diferente al que yo profesionalmente inicié, o donde yo me inicié en los 80s. Yo comencé como dibujante profesional en 1984, a los 14 años.
haciendo storyboard. Y a partir de ahí, mi ingreso al cómic fue a través de Karmatron, dibujando tiras cómicas. Después, en los 90s, con Manuel Conde, entintando para él Memoman, entintando Tortugas Ninja. Hice 3 o 4 trazos de lápiz de Tortugas Ninja. Después El Mundo de Chespirito, luego para Bongo Comics Los Simpson, después ya en los 2000 algunos trazos de Marvel, pero no Marvel Comics, sino Marvel tarjetas, trading cards, Upper Deck con Upper Deck. Y en ese tiempo no teníamos internet. Todas nuestras referencias, al menos hablo de mi caso, todas mis referencias para desarrollo profesional, desarrollo artístico, era agarrar el periódico Reforma y recortar las fotografías que tenían mucha calidad, de acuerdo a mi criterio, para ir construyendo un banco de imágenes, un banco de referencias. Y esa era la forma en que yo trabajaba. Hoy tenemos internet y todo eso ya se acabó, ya es cosa del pasado. Esa es una herramienta que antes no teníamos, que hoy la tenemos al segundo. La competencia, y parece que no, pero sí hay competencia entre un cómic digital y una novela gráfica o un cómic impreso, es brutal, porque en 10 años, hace 10 años yo hice mi primer libro infantil, o 12 años, mi primer libro infantil digital, y se los comenté a unos amigos, es que esto digital nos va a cambiar la vida a todos. Viene Amazon, crece Amazon, hay cómics impresos y al momento hay casi 50% impresos y 50% en línea, con la gran ventaja que tú te puedes autoeditar, tú te puedes autopublicar, y esa es una gran ventaja. El reto es mantener a la audiencia. ¿Cómo? Con calidad. La difusión va a ir de boca en boca. Lo que nosotros conocemos como viral, al final de cuentas, es eso. Es ir de boca en boca. Muchas gracias. Pues ser un fan de los cómics antes del boom de los 90s, en mi experiencia personal, fue muy diferente, porque aunque sí tenía yo amigos que les gustaba Superman y el Hombre Araña y todo eso, no era lo principal en lo que nos enfocábamos. Y ya una vez que cumplí 13 años, pues empecé a buscar otros intereses que eran de alguna manera mejor vistos entre los compañeros de la misma edad que yo. Por ejemplo, la música. Fue cuando me empecé a meter mucho en coleccionar música. Y ya dejé un poquito los cómics atrás, hasta que hubo ese resurgimiento, y empezaron a venderse en los bazares, y obviamente cuando se abrió la tienda de cómics S.A., ahí fue donde ya completamente uno dijo, esto es lo mío, y ya fue cuando empecé a tener amigos que les gustaba lo mismo, y ya hubo un intercambio de ideas y de críticas, y fue muy bonito, fue una experiencia muy, muy padre. Desafortunadamente ahora el medio del cómic es muy diferente a como lo era hace 30 años que abrió la primera tienda de cómics en México. Ahora ya no hay coleccionistas de cómics, lo que hay son coleccionistas de portadas. Es raro aquel que lee el cómic, que compra. Lo compran por las portadas llamativas, por el artista de moda, porque es una portada variante, pero ya no hay realmente ese fan de las buenas historias, el fan del artista por excelencia. Ahora ya son otros los objetivos y las metas del comprador o coleccionista, entre comillas. Sí, ha cambiado mucho el panorama. Yo considero que para bien, para algunos, pero para mal, para nosotros, los coleccionistas de vieja cepa. Les mando saludos.
Y la última pregunta que me hacen es, ¿cómo crees que sea diferente el medio del cómic y la percepción de este hoy en día? Bueno, pues también eso ha cambiado enormemente, no solo en México, sino en el mundo entero. Pero hay que hacer una distinción muy importante porque no es lo mismo las adaptaciones a otros medios de personajes e historias y narrativas del cómic que el cómic en sí. Como pues todos saben, ahora es algo altamente popular, ¿no? Pues gracias a las películas y las series y todas las cuestiones de la cultura pop, en donde el cómic ahora es una suerte de estrella de muchas cosas, pero eso no quiere decir que el cómic en sí, la lectura de cómic, sea algo que le haya ido tan bien como todo esto de las adaptaciones, porque hasta donde yo tengo entendido, pues no es que los lectores hayan aumentado enormemente. Lo que sí me da mucho gusto es que sea mucho más gente la que esté interesada en ello, porque esto tarde o temprano crea pues mayores posibilidades de vivir de ello, de hacer mejores cosas, de tener un mayor número de creadores. Y entonces a mí en lo personal, pues lo que me sigue gustando es el cómic en sí. Una cosa que sí no me gusta de cómo son las cosas hoy en día es la especulación que yo veo que se hace de la compra-venta de cómics. Yo realmente nunca he sido un coleccionista, tampoco mucho menos un completista, entonces a mí lo que me gusta del cómic son las historias y me importa poco que si las portadas variantes y que si la rareza y que si el cómic inconseguible y todo ello no me gusta porque bueno, es una actividad tan válida como otra, pero creo que muchos chavos que tal vez no tienen los recursos para entrarle a todo eso, pues se pueden sentir un poco fuera de esta cuestión, además de que yo creo que la especulación pues ha llegado a unos niveles absurdos, pero bueno, todo va junto con este gran interés que existe hoy en día por los cómics, por sus historias y por sus personajes y bueno, yo lo que puedo concluir es que pues el cómic ahora es algo mucho más aceptado, mucho más grande, y eso me da un gran gusto. Yo no entiendo por qué gentes a veces de mi generación a veces sienten que está mal que a tanta gente le guste el cómic. Yo pienso que todo lo contrario, mientras más seamos interesados en ello, pues yo creo que mucho mejor. Y bueno, pues esas son las respuestas. Muchas gracias. Finalmente, que dice aquí, ¿cómo crees que sea el medio y la percepción actual? No tiene nada que ver con la escena de finales de los 80s. Hoy podemos disfrutar del cómic como un medio de comunicación más, en el sentido de que cuando yo era niño, cuando fui adulto joven, el cómic era nada menos que subliteratura, cosa que ahora a los muchachos del siglo XXI les asombra porque ellos tienen muy presente que la historieta es un medio por sí mismo, que no depende de otro, salvo de que sí es la fusión de el lenguaje escrito y el dibujado. Digo, estamos hablando de cosas muy diferentes, muy buenas, muy chingonas, y ha sido un gusto compartir un momentito con ustedes y llamarles la atención. Son una parte fundamental de la historia del cómic en México, y es un honor grande compartirlo con ustedes. Espero que con mis rebus nos baste y que sea
mucha salud, mucho éxito por siempre para todos los implicados en Comics S.A. Inox, donde nos veamos, donde nos encontremos, así nos saludamos, ya sea en la jornada, en sus páginas hablando de cómic, ya sea en el programa Santos Cómics de Rompeviento TV. Vamos a seguir mirándonos. Gracias. El cómic ha cambiado por completo en los últimos 30 años, de ser un medio que a lo mejor era para un nicho y que a lo mejor igual sigue siendo como nicho. Sin embargo, la explosión a nivel cultura pop de los diversos personajes ha ayudado justamente a que este material ya no se vea tan extraño, que ya no se vea tan raro, que ya no sea exclusivamente de nicho, ¿no? Si estamos hablando de que ahora personas que hacen ejercicio pueden comprar playeras de Batman especiales para hacer deporte o de Superman o del Hombre Araña. Eso habla justamente de que ha perdido esa situación de ser exclusivamente de nicho y de alguna u otra manera también el estereotipo como tal del lector de cómics, esta figura nerd o geek o freaky como le quieran llamar, también ha desaparecido. ¿Por qué? Porque pues siempre ha existido esta diversidad dentro del fanatismo. O sea, a lo mejor sí había un gran conglomerado que entraban en este tipo de descripciones, pero en realidad la gama justamente de los fanáticos era muchísima, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera también ha cambiado mucho. Y digo, evidentemente la explosión de las películas basadas en cómics y de la popularidad justamente de estas, también ha hecho que la gente voltee a ver el cómic de otra manera. El hecho de que también la gente perdió esta idea de que el cómic era algo infantil, ¿no? Ahora podemos hablar de que un cómic puede haber muchísimos géneros, también cambió muchísimo. Entonces, la verdad creo que son cosas que también definitivamente cambió de manera brutal justamente la forma en la que hoy vemos a los cómics. Y pues actualmente va a ser muy difícil que se vuelva a vivir algo así. En primer lugar porque francamente, pues la mayoría de la gente, al menos lo que yo veo en Facebook y en otras redes sociales, se enfocan en lo que salió antes, en cómics nuevos. Es raro que pongan posts de cómics nuevos y pues por general, bueno, a mí no me gustan. Creo que a muchos de mis amigos y mucha gente, incluso jóvenes, tampoco les gustan. Volvemos al problema de que no nos gusta que nos digan lo que tenemos, cómo tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Entonces, pues buscamos los cómics que realmente nos satisfagan y que nos hagan felices. Y pues como esos, yo tengo muchos que han impresos, incluso ediciones originales. Pues nos enfocamos en tener en digital lo más posible. Y eso, pues el cómic digital es mejor, para mí es mejor ya, porque los TPBs está bien para leerlos y cuidar el impreso, ¿no? Bueno, como le dicen ahora las grapas. Pero, pues es lo mismo, son unas historias que a mí no me cansan, y a mucha gente no les cansan, pero pues hay que reconocer que son las mismas historias. Y además, las historias actuales, en gran medida debido a la falta de calidad del material original actual, las historias actuales no tienen el arrastre popular que tenía Novaro, que tenía Vid, que tenía Novedades, y que nosotros pudimos aprovechar muy bien. Incluso la gente nos buscaba, veíamos a la gente leer los cómics en el metro. Yo tengo una anécdota muy interesante. Cuando salió en el 2002 la edición de Lágrimas y Risas de María Isabel, me pidieron que hiciera una entrevista a Antonio Gutiérrez, que salió en los primeros 11 números de María Isabel, de esa edición de Lágrimas y Risas. Entonces, pues durante los 11 primeros números salió la entrevista. Y yo en esas semanas veía muchachos de 15 años leyendo Lágrimas y Risas en el metro, o en los camiones, o en los parques. Y era muy chistoso porque cuando en el boom de Lágrimas y Risas nada más se veía a las señoras, a las muchachas leyendo Lágrimas y Risas. Era raro ya ver hombres leyendo Lágrimas y Risas, y normalmente eran mayores de 15 años. Pero en esos 11 números que salieron en el 2002, pues yo sí vi a varios muchachos leyendo Lágrimas y Risas.
Se acabó la entrevista y se acabó el gusto por leer maquetistas. Entonces eso pues en parte me dio tristeza porque sí me hubiera gustado que siguieran la historia, pero pues me llenó de satisfacción también por ver que lo compraba porque pues por mi colaboración y ver mi nombre, a mí, en lo personal, ver mi nombre junto a los de Antonio Gutiérrez y Yolanda Rasuche también me llenó de mucha satisfacción. Pero bueno, volvamos a la actualidad. El caso es que si no hay algo que pase para que los cómics puedan ser populares y que el pueblo los busque, yo veo muy difícil un buen futuro, sobre todo para los cómics impresos. Entonces, pues esperemos que las cosas mejoren y esperemos que el cómic siga por muchos años y que siempre haya cómics nuevos y clásicos que contar y siempre haya dibujantes que quieres hablar y siempre haya algo nuevo que decir de los cómics y algo interesante. Muchas gracias y feliz aniversario.